¿Cómo están amigos y amigas que leen por gusto? Saldando mis deudas literarias de 2023, por fin puedo conversar con Grace Galvez, periodista, lingüista, poeta. La poeta armada es el espacio que ella tiene en Facebook, en YouTube, donde habla sobre poesía. He estado viendo ya que vas a tener un programa especial sobre Jorge Eduardo Eyelson. Así es. Grace es una especialista en la obra de Pablo Neruda, en la poesía de Pablo Neruda, que tiene distintas etapas, ¿no? En fin, pero nos convoca, por supuesto, la poesía y sobre todo la publicación de su primer libro, El cielo en la tierra, título ya nerudiano, que publicó el año pasado con Ciudad Librera. Grace, un gusto estar contigo doblemente, ¿no? Como poeta y también como par en este trabajo, en esta tarea, no sé si tarea, pero es como que nos gusta tanto la poesía o la literatura, pues que lo hacemos por gusto, como el nombre de la página. Es muy cierto, Jaime, muchísimas gracias. Por fin estamos aquí, como dices. Después espero tenerte también en mi programa, definitivamente. Gracias. Tenemos mucho de qué hablar, compartimos muchas cosas. Y también presidente de la Asociación de Correctores de Textos del Perú, ¿no? Así es. Sí, tienes ahí una, digamos, no necesario multifacetismo, pero como están vinculados, tienen ahí como la escritura, la poesía ahí como eje. Y bueno, este primer poemario, El cielo en la tierra, decía pues, ¿no?, que surge de una carta de Pablo Neruda a Matilde Urrutia, Así ¿no? es. Y ahí está como epígrafe abriendo el libro, claro que tiene textos liminares de Marco Martos y Alessandra Tenorio, poetas por supuesto ambos. Hay algo más importante que tú y que yo, somos tú y yo. Juntos somos lo que la pobre gente no alcanza jamás, el cielo en la tierra, ¿no? De ahí lo del título nerudiano. Pues cuando te leí, Grace, decía, tú sabes, gracias a la página puedo conversar con otros escritores y escritoras, y en poesía en particular, la poesía peruana últimamente, la contemporánea, la reciente, eh, está abocada a reflexionar sobre el lenguaje, ¿no? Últimamente esta poesía Sí, peruana actual, pues piensa mucho el lenguaje, o sobre el lenguaje, sobre la escritura, y también hay como digamos una fijación o una propensión a un vuelo más ensayístico de la poesía, ¿no? Por ahí más o menos va la poesía peruana actual. Entonces cuando leí El cielo en la tierra, dije, Grace está refiriéndose a un tema, claro, que uno dice en la poesía, el amor, la muerte, no sé, el duelo, es como son los grandes temas, ¿no? Ha vuelto sobre uno, sobre el amor. Y no sobre el desamor, porque a veces el amor brilla más en ausencia, o se le nota más así cuando es. ya no está. Tú más bien te refieres al momento feliz del amor, ¿no? Dije, bueno, Grace ha comprado un tremendo pleito, está jugando con fuego y hablando sobre el amor. Pensaba, por un lado, quizás por tu afición, por la obra de Pablo Neruda. Decías pues que cuando leíste el poema 20 te abrió la mente poéticamente. Pero ¿cómo así es que decides volver libro, El cielo en la tierra, ¿no? Y sobre todo, pues, centrarte en el amor. Eh, yo creo que el amor es el tema que todos, creo que todos, o sea, no solamente los que se dedican a la poesía o a la escritura, abordan en poesía cuando, o sea, cuando empiezan a escribir así sus primeros garabatos, cuando empiezan a sentir esos primeros ardores en la adolescencia, escriben sobre amor. Es lo primero que se nos viene a la mente en cuanto a inspiración, en cuanto a sentimientos, a sensaciones. Recuerdo ahora hace poco en una reunión del diario donde trabajo, estábamos varios periodistas allí y estábamos conversando sobre, porque estábamos dos autores que habían publicado poesía. Y les pregunté, ¿cuántos de ustedes alguna vez han escrito poesía? Todos levantaron la mano, todos. Pero la mayoría no lo ha publicado, ¿no? Y todos me contaban pues que ha sido en su adolescencia y que jamás lo iban a publicar. Pero o sea, eso me lleva a pensar que, que la poesía todavía está presente, que es lo primero que uno empieza más o menos a, ¿no?, a trazar cuando empieza a escribir, y es sobre amor. Y a mí particularmente ese es un tema que me ha marcado desde toda la vida, el amor. Porque cuando era chica toda la sociedad estaba rota, era todo feo, el mundo era horrible. Tú sabes, yo nací en los 80, terrorismo, dictadura. Y además veíamos muchas familias
rotas, muchas familias partidas, mi propia familia, ¿no? Mis papás se divorciaron. Entonces yo lo único que anhelaba era una cosa, alcanzar el amor en mi vida. Quería eso, quería que me amen y amar. Y lo logré. Eso es lo increíble, o sea, a mí me parece increíble. Lo logré más de una vez, pero hasta que por fin llegó el definitivo, el amor bíblico del que hablo ahí en uno de mis poemas, ¿no? Y para mí es algo enorme, no es, o sea, no es cualquier cosa alcanzar el amor total, el amor completo, el amor desinteresado, el amor como debería ser el amor sano, ahora, ¿no? Como también le podría decir. Y como yo siempre he escrito al amor, además de otros temas, pero el amor me ha acompañado desde que tengo 10 años, es un tema que siempre he escrito al respecto. Entonces dije, bueno, tengo que empezar con esto, porque esto es lo primero que me nace, esto es lo primero que me sale, este es el primer logro, el más grande logro, uno de los más grandes logros de mi vida. Entonces vamos a materializarlo aquí en el cielo, en la tierra. Un paréntesis a propósito de lo que comentabas en esta reunión de periodistas. Bueno, sí es cierto, desde la adolescencia muchos hemos tenido ese impulso de escribirle, ¿no? Al amor, sí, o a la pareja idealizada en ese momento. Entonces es la vuelta al romanticismo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo es que empiezas tú a escribir con conciencia de que lo que ibas pergeñando era poesía? A los 10 años. Yo más o menos a los 7 descubrí por allí un poema que mi papá había transcrito en su máquina de escribir y era de amor, nocturno. Me fascinó, me encantó y poco a poco comencé a buscar los libros que andaban desperdigados por mi casa. Encontré esta antología de amor que se llama Hablemos de Amor, que también me dejó fascinada. Y conocí a Neruda en ese camino también, porque mi hermana era declamadora. Entonces me pidió que le ayude a declamar un poema de Neruda justo. Y así poco a poco me fui adentrando en la poesía y empecé con poesía de amor. O sea, leyendo poesía de amor, empecé a descubrir que todavía era niña, ¿no? Pero descubrí que había algo más que todavía tenía yo que conocer. Y empecé primero en el colegio, ya pues los profesores, ¿no? Ya te empiezan a enseñar acerca de la poesía y empecé ya a escribir yo misma, primero poesía rimada totalmente, porque es lo primero que te enseñan. Y ya después, poco a poco, en mi adolescencia, en quinto de secundaria, yo empecé un poco más ya con la poesía libre, ¿no? Pero toda mi vida he escrito, toda mi vida. ¿Y esos poemas de adolescencia existen o ya están quemados? La mayoría, una buena parte sí. Yo tuve una experiencia en el colegio que tenía yo un cuaderno donde pasaba en limpio todos mis poemas y lamentablemente ese cuaderno se perdió. Oh. Pero sí logré por ahí rescatar algunos. Tengo varios, bastantes, pero no van a salir a la luz, por supuesto. Son unos poemas pues muy iniciales. Ahí está la respuesta de tus colegas, ¿no? Que decían, claro, no van a publicar, claro, supongo, porque hay mucho pudor del amor romántico. Totalmente. Porque se le asocia a lo cursi, ¿no? Sí, no, pero uno empieza siendo cursi. Es más, el mismo Vargas Llosa dice que tiene poemas, que escribió poemas también, que no los va a publicar nunca, ¿no? Que nos encantaría, por supuesto, pero bueno. De allí que dijera pues al inicio que tú has tenido como la osadía, en el buen sentido de la palabra, de hablar sobre el amor, ¿no? Como yendo o volviendo sobre un tópico de la poesía pues romántica, de la poesía de inicio del siglo XX, muy vinculada al Neruda de los 20 poemas, ¿no? De los 100 sonetos, de los versos del Capitán, que creo que me gustan más que los 20 poemas. Los versos del Capitán me parece el libro de amor de Neruda más logrado, de hecho. Volviendo al cielo en la tierra, ¿no? Tiene 3 partes, ¿no? El cielo, que es como la parte muchísimo, ¿no? La inicial, la intensa, la tierra, que es ya, digamos, la parte más humana, ¿no? Del amor, ya no la parte idealizada. Así es. Y el infierno, que contrariamente con lo que uno podría creer que es el desamor, las peleas, más bien es el erotismo, ¿no? Exacerbado. Ahí, digamos, esa es la estructura. Además, perdón Grace, me había olvidado mencionar, bueno, que el libro está acompañado de pinturas tuyas, pero pinturas hechas en este caso con tus labios, estoy viendo, aquí estamos viendo aquí, con tu cuerpo, ¿no? También las manos, hasta los pies, ¿no?
también. Hay algunos también, hay una afición también tuya a la pintura, decía que había llevado unos cursos o talleres de pintura. Acuarela. Esta ilustración también de la portada es tuya, en fin, ¿no? Sobre la estructura del libro, ¿no? Pues mencionaba Neruda, pero no como una carga, sino más bien como una presencia que quizás para ti ha sido como el impulso para explorar el amor. En la construcción misma del libro, ¿cómo así fuiste, no solamente pensando en la estructura, sino si hay un poema inicial, como el que disparó todos, o ya tenías estos poemas escritos hace mucho y los has ido reescribiendo, puliendo, no sé, ¿cómo ha sido ese proceso? El proceso ha empezado hace algunos años ya, cuando ya sentí que empecé a escribir una poesía que me gustaba más, con la que estaba más satisfecha, aunque creo que el poeta, el escritor nunca termina de estar satisfecho con lo que escribe, eso es muy frustrante, pero ya empecé a sentir, ¿no?, una poesía que me gustaba más a mí. Y tenía ya unos cuantos poemas que yo creía que ya estaban listos para el libro, pero decidí entrar a la maestría de escritura creativa. Lo que pasa es que, como tú has dicho al inicio, yo nunca he estudiado literatura, nunca nada. Entonces, claro, somos más unos aficionados, ¿no? Pero claro que después autodidactas, ¿no? Sí, pues. Pero dije, no, tengo que estudiar algo relacionado con la literatura para yo también escuchar, ¿no?, a gente que sabe, ¿no?, que me diga si estoy yendo bien, ¿no?, cómo puedo ir más o menos aquí abordando esto. La mitad de los poemas, adiós, se fueron en estos talleres de la maestría de escritura creativa de San Marcos. Sí, los destriparon, ¿no? Bien, ¿no? Porque también me enseñó a algo que yo no sabía, que era editar el poema. Yo escribía y después no sabía cómo abordarlo. Como correctora, por supuesto, que sé cómo abordar un poema, cualquier tipo de texto, pero ya como escritora, como intento de poeta, era muy difícil para mí quitar versos, poner, sacar, pero los talleres me ayudaron mucho con eso, ¿no? Y ya con lo que tenía y con lo que iban haciendo en esa época, porque fueron 2 años muy productivos, para mí muy productivos a nivel literario. Escribí mucho, escribí hasta obras de teatro, algo que jamás se me hubiera ocurrido hacer. Y así fue surgiendo y comencé a pensar en una estructura. A mí me encantan las estructuras, me fascinan. Me fascina que todo tenga un orden, me encanta que todo tenga así como, sea más específico. Entonces me di cuenta que dentro de los poemas que tenía, pues había estas 3 etapas que has comentado, ¿no? El cielo, la tierra y el infierno, pero el infierno referido al erotismo, porque tenía todo un conjunto de poemas con esta temática. Y también siempre me han gustado los libros ilustrados, entonces pensé en yo misma ilustrar mi propio poemario y surgieron estas especies de sellos de partes de mi cuerpo, ¿no? Comencé a jugar con eso y fue una etapa muy productiva, muy creativa, muy placentera para mí, la verdad. Y con el resultado quedé bastante conforme. Para hacer mi primer libro, me encanta. Como se suele decir que existe un primer libro para desprenderte de él y pensar en el siguiente, o ya Exacto. no volver a corregir, tú que eres correctora uno tras otro. Grace, quiero animarte a leer uno de los poemas, no sé si al azar, no sé si el que más te guste, el que más significativo puede ser. A ver, voy a leer ese que te dije del amor bíblico. A ver, vamos a ver ese poema. Se llama, ese es de la primera parte. El cielo. Del cielo. Se llama El amor que mereces. Te mereces el amor, el integral, el del planeta entero, el amor total. Te mereces el amor, el que todo lo sufre, todo lo perdona, el amor paciente, el amor bíblico, el de toda la humanidad. Te mereces el amor, el más santo, el de todas las madres, el de todos los huérfanos, el de todos los cantos. Te mereces el amor, simplemente eso, el amor. Por eso todos los días peleo a muerte contra mi imperfección inherente para darte, poco a poco, pero fuerte, el amor que mereces.
Gracias, Grace. Bueno, quienes nos están viendo y escuchando, pues se han dado cuenta, ¿no? Que es el canto al amor, esta primera parte, el cielo. De ahí todo lo que haya mencionado al inicio. Juan Carlos Fangasio al conversa te había hecho una pregunta que cuando la leí me despertó mucho la atención, pero quisiera ligeramente como que modificarla. Él hablaba, bueno, que tú eres correctora de estilo y qué ocurre si hay una tensión entre la correctora y la poeta. Yo voy a plantearlo de otra forma, muy parecida quizás en realidad en el fondo, pero que quizás nos pasa también a los que hacemos a la vez periodismo, ¿no? Que estamos acostumbrados a una manera de abordar la palabra y a la vez con un uso muy preciso de los signos de puntuación, sobre todo somos como casi unos viciosos del punto seguido, y acaso excepcionalmente de la coma, del punto y coma ya ni nos acordamos, pero ahí ¿qué ocurre entre la correctora y la que escribe? ¿La correctora o la periodista contiene el vuelo poético de la escritora? ¿Cómo es su experiencia? En el momento que escribo, o sea, es usualmente cuando nunca me he sentado a decir, ok, voy a escribir un poema y me concentro, no puedo, ¿no? Yo escribo cuando me nace la inspiración, cuando siento algo, ¿no? Con lo que tenga escribo. Ya cuando después abordo el poema, sí hay una lucha, porque la corrección es un trabajo muy estructurado. Yo soy muy estructurada. Entonces, me cuesta soltar el tema de los puntos finales, por ejemplo, ¿no? de las estrofas. Para mí sería imposible, por ejemplo, escribir todo en minúscula, y por ahí que lo trato de hacer a veces porque a veces siento que lo necesita el texto, o de los espacios. Entonces, sí hay una lucha de verdad, porque el poeta, la labor del poeta pues es explotar y transgredir y soltar, ¿no? Y la labor del corrector es ceñirte a una norma, a algo una forma específica. Sí hay una lucha, pero me gusta esa lucha. O sea, me gusta, me agrada, me hace sentir contenta porque hay un trabajo allí. Mira, le ocurre a muchos escritores. Conversaba con Mateo Díaz, poeta también, académico, que a escritores que se dedican, no sé, además son investigadores literarios, pues está, ¿no? Por un lado el académico que a veces complota contra el escritor, que el escritor se zurra en el lenguaje en el buen sentido de la palabra, lo utiliza, lo dobla, lo estira. El académico más bien trabaja con el lenguaje de una manera muchísimo, como acabas de decir, estructurada, ¿no? Entonces, al final, en el caso de Martín Coan, el que hablábamos con Mateo, pues se impuso el escritor, ¿no? Ya se divide en todo caso. Acá soy corrector de estilo, de repente en tu caso. Ahora estoy escribiendo poesía y ya supongo que es todo un proceso, ¿no? Sí, pero es un proceso bonito, la verdad que sí. Y también lo tengo que usar cuando corrijo poemarios, porque también hago eso, corrijo poemarios, corrijo novelas, corrijo literatura. Entonces también allí mi mente tiene que abrirse y ahí es otra clase de conversación con el autor, ¿no? Esto que has hecho, por ejemplo, debería haber un punto acá, pero lo has hecho intencional, sí, no, hay una conversación ahí interesante, porque justamente en la literatura se permiten transgresiones, ¿no? Así es. Te escuchamos leer un poema, ¿no? El hombre que mereces. El amor que mereces. El mundo que mereces, el amor. En la segunda parte de Infierno hay un poema mucho más breve, Depende de ti, que te lo has mencionado. Es muy particular porque es un poema no solamente breve, sino que también tiene como el cierre de un aforismo, ¿no? Es decir, ahí hay una idea, voy a permitirme leerlo. Por favor. Depende de ti. La puesta del sol tiene poesía. Depende de ti si es oda o elegía. Un poema breve, mucho más rotundo por el cierre, ¿no? O sea, es para ti, y ahí está la idea contenida. La oda, si es acaso alabanza, jolgorio, alegría, o elegía si es pena o tristeza, ¿no? Casi como, según cómo mires al sol. Así es. ¿No? Es una interpretación, pero es muy, muy potente el poema en su brevedad, porque también encierra todo eso, ¿no? Yo lo que quería preguntarte a propósito de este poema o del libro es, en tu caso, ¿cómo surge un poema? A veces se habla que es una imagen, a veces que es un primer verso que se le regala al poeta y que luego uno tiene que arreglárselas para construir el poema. ¿Qué ocurre en ti? Dos cosas. Primero, como un golpe de emoción,
un golpe de sensación, y luego un verso, un estribillo, o sea, algo que me comienza a resonar como un martillo en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, El amor que mereces fue así, o sea, era un día en el que me sentía muy, muy feliz, muy amada, y empecé a pensar en esto, ¿no? En el amor que merece la persona que te brinda el amor. ¿Qué clase de amor es ese? El amor que mereces, entonces me resuena. Y así con los demás poemas, hay un verso específico que me golpea en la cabeza y tengo que tomar el lapicero y empezar a desarrollar. Y empieza a surgir nada más, en mi caso, ¿no? Yo sé que hay otros poetas, el mismo Marco Martos me ha comentado, ¿no? Que él se puede sentar a escribir, ¿no? Pero ya me imagino que ya son poetas que tienen más experiencia, más arte, más todo, ¿no? En mi caso no, yo todavía soy muy primitiva en ese sentido. Bueno, es cuestión de oficio y lo que el mismo Marco Martos comentaba, que él le atribuía ese comentario a Juan Gonzalo Roses, ¿no? Que el poeta joven tiene el ímpetu para escribir y escribe, pero no sabe cómo o qué decir, ¿no? Y el poeta ya viejo dice más bien, sabe qué, pero a veces pierde un poco la fuerza, ¿no? Es una lucha constante, ¿no? Con el lenguaje, no sé, es como... Con la experiencia también, con el camino que recorres también, ¿no? Porque claro, no vas a comparar una etapa de adolescencia con una etapa ya de juventud, adultez, son etapas completamente distintas, vivencias completamente distintas, la experiencia también ayuda mucho, ¿no? Ya publicado El cielo en la tierra, Grace, estás en otros terrenos de la poesía, en otros temas, el amor es el gran tema. ¿Qué nos cuentas sobre eso? Después del cielo en la tierra hice una publicación colectiva, ¿Está? ¿sí? Se llama Aquí no hay musas, justamente con mis compañeras de la maestría de San Marcos. Somos 9 poetas, cada una ha publicado 5 poemas aquí. Junto con otra compañera, las dos nos encargamos de hacer la edición, corrección y todo. Y bueno, aquí se recoge ya un poco temas más variados, ¿no? Por ejemplo, tengo 3 poemas lingüísticos, si se podría decir, porque yo estudié lingüística, como lo mencionaste al principio, sí. Y también fue una gran influencia para mí en la parte de la poesía, ¿no? Hay un poema también para mi papá que falleció, y un poema de amor, por supuesto, porque el amor está en mí siempre. Pero lo que quiero ahora, o sea, lo que estoy escribiendo ahora, lo que me gustaría que sea mi siguiente publicación ya es abordar a la mujer, a mi condición particular de mujer, algunas cosas que enfrentamos las mujeres, como por ejemplo el tema de la maternidad, ¿no? Que increíblemente en esta sociedad todavía sigue siendo como que algo muy importante, algo trascendente, algo que si no haces te estás perdiendo de algo, ¿no? Entonces, ese tema, por ejemplo, o las enfermedades que nos dan a las mujeres, esos son los temas en los que estoy trabajando últimamente, y sobre eso me gustaría que sea mi siguiente poemario. Pues ya seguro habrá oportunidad de conversar, bueno, cuando el tiempo del libro lo requiera, ¿no? Así ¿Para es. qué apresurarse? A veces hace daño. Así es. Pero tampoco hay que relajarse demasiado, si no nunca sale. El equilibrio siempre. Exacto. Grace, fue un gusto haber conversado contigo y por fin saldar esta deuda literaria, hasta de colega, compañero, así de pares de la difusión, claro, de la literatura. Y te felicito por El cielo en la tierra, ¿no? Gracias. Por la osadía de hablar del amor en tiempos donde el amor parece que hablar el amor es positivo, es como que no, el mundo es un desastre, no hay que hablarlo, es que ¿no? Justamente el amor es la respuesta para mí. Dios mío, yo no sé si soy yo sí soy muy idealista, la verdad. Mira, más que romántica, idealista. A lo largo de toda mi vida lo he sido, a pesar de que cuando era muy joven me decían, ese idealismo se va a morir cuando empieces, ¿no? Seas adulta y veas el mundo real y no sé qué. Veo el mundo real, lo vivo todos los días y aún así sigo creyendo en el amor. Sigo creyendo que es la respuesta, sigo creyendo que es la fuerza más poderosa de la tierra, sigo creyendo que el amor vence absolutamente todo. El problema es que la gente pues ha dejado de creer en el amor. Ha dejado de creer en el amor que dura, y no solo hablo del amor de pareja, romántico, en todo sentido, ¿no? El amor a los demás, el altruismo. Yo creo en eso y voy a morir en mi ley. Qué gusto.
Grace, pasemos a un momento que para mí es muy significativo, porque se trata de conocer, en este caso, a la escritora, a la periodista, poeta, como lectora. Y esta secuencia se llama Los 5 libros favoritos. Entonces ya te había prevenido, felizmente, Sí, sí, sí. para que nos puedas hablar de 5 libros para ti importantes, significativos, y puedas comentarles de quienes están viendo y escuchando. A ver, en primer lugar, puedo hablar de los 5 libros que más me han impactado. Claro que es una lista muy reducida porque muchos libros me han impactado, pero el primero del que podría hablar es El pez en el agua, de Vargas Llosa. Es mi autobiografía, bueno, la autobiografía de Vargas Llosa más emocionante que he leído, porque alterna con su vida, ¿no? con su niñez, su adolescencia, su juventud, y con su vida política. Para mí fue realmente extraordinaria esta obra. Luego, Papillón, de Henry Charrier. Es una novela que la verdad es que no podía dejar de leer. Estaba pegada con el libro totalmente, porque habla pues de este preso, ¿no? Que cómo se escapa, cómo lucha por su libertad porque fue acusado, ¿no? Injustamente de un crimen que no había cometido. Pero toda esta travesía del autor, de verdad es que me fascina. En realidad era el libro favorito de mi papá, y cuando lo leí entendí por qué era su libro favorito. Es muy emocionante. Luego, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Fue un caudal de emociones. El final me dejó en silencio por un buen tiempo, me encantó. En cuanto a poesía, Fin de mundo, de Neruda. Es el poemario que más he disfrutado de Neruda, que lo he leído prácticamente como una novela, porque justamente es su autobiografía poética, en poesía. Lo he disfrutado mucho, recuerdo mucho mis trayectos en buses y yo leyendo, riendo, llorando con sus poemas. Fin de mundo, de Neruda. Y La guerrilla literaria, de Farideh Serán, que habla acerca de esta pelea terrible entre Pablo Neruda, Pablo de Roca y Vicente Huidobro, que me lleva a una época de oro de la literatura, en la que había estas clases de peleas de altura, de poetas, de literatos, que no era pues una pelea de calle, de pistolas, de puñetes, era una pelea de la palabra. Y eso me parece, ese libro también me hizo emocionar mucho, me hizo añorar mucho esos tiempos, ¿no? Esos serían mis 5 libros. Muchísimas gracias, Grace, por las recomendaciones, por tus 5 libros favoritos y también por esta charla, que no sea la última. Me encanta, Jaime, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes que han visto, escuchado esta charla en Lee por Gusto.